de los fluidos, por favor. ¿Pasaron el mensaje, jóvenes? Sí, ingeniero, ya escribí el grupo de Telegram. ¿Cómo les fue con propiedades físicas, cavitación y estática? Todo bien, ingeniero. ¿Se va entendiendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, haciendo los TP, ¿se entiende? Ahora tienen que ir haciendo el seguimiento capítulo por capítulo, ¿no? Porque si se dejan estar jóvenes, está complicado. ¿Estamos? Bueno, cinemática de los fluidos.
¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿se ve? Bien, hoy empezamos el cuarto capítulo, si me dejan empezar, porque cada tanto llega uno nuevo y hay que darle el ingreso. Bien, entonces, cinemática de los fluidos. Bueno, como ustedes ya saben, jóvenes de mecánica racional y de física básica, la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento sin considerar la causa que produce ese movimiento. En este caso vamos a estudiar el movimiento de fluidos, es decir, cómo describir el movimiento de un fluido, entiéndase posición, velocidad, aceleración, sin considerar la causa que produce el movimiento. Ahora, en el caso de la cinemática de los fluidos, se acude mucho al concepto de campo vectorial, a diferencia de lo que sucede con mecánica racional, donde se trabaja con funciones vectoriales, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, ¿cuándo se tiene un campo vectorial? Vamos a tomar vamos a recordar de teoría de campos. Hay un campo, los campos pueden ser escalares, o pueden ser vectoriales. ¿Cuándo un campo es escalar? Cuando a un punto del espacio determinado, o un punto de plano, si se está trabajando en 2 dimensiones, X y Z, a un punto cualquiera del espacio, se le hace corresponder alguna propiedad escalar. Por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la densidad, por ejemplo, la presión, por ejemplo, el pH, por ejemplo, una concentración, magnitudes escalares. Es decir, este punto que tiene coordenadas X y Z, a este punto se le hace corresponder una magnitud escalar. Entonces, por ejemplo, la temperatura va a ser una función de la posición y también podría ser función del tiempo. Es un típico ejemplo de un campo escalar, donde a un punto y en distintos instantes de tiempo le hago corresponder una magnitud escalar. Entonces, ustedes tienen el punto y el instante de tiempo, el espacio de 4 dimensiones, y con una función determinada se le hace corresponder una magnitud escalar. ¿Se entendió? Sí, le seguimos. Ahora, ¿cuándo se tiene un campo vectorial? ¿Cuándo se tiene un campo vectorial? Cuando a un punto del espacio se le hace corresponder un vector. Es lo mismo, solamente que se le hace corresponder un vector. Entonces, uno tiene el punto X y Z, y a este punto se le hace corresponder un vector, por ejemplo, la velocidad. Y esa velocidad tendrá una componente Bx, tendrá una componente Bi y tendrá una componente B sub z. Entonces la composición de los tres me da el vector velocidad. ¿Se entiende? Entonces, a un punto del espacio en distintos instantes de tiempo, porque también puede variar el tiempo, se le hace corresponder un vector. O sea, puede ser el vector velocidad. Es un campo vectorial. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Se entendió, ingeniero. Bueno, entonces, en mecánica de fluidos se va a trabajar con campos vectoriales. ¿Por qué? Porque el procedimiento clásico de la mecánica racional, que para una partícula determinada se le hace el seguimiento con el vector posición,
Entonces, claro, para una partícula o para un cuerpo rígido, esto es razonable, porque uno puede manejar la matemática, pero en mecánica de fluidos, si uno tiene infinitas partículas que se están moviendo, hacerle seguimiento a infinitas partículas con este método no es práctico. Bien, entonces el método que le hace corresponder, ahí lo tiene en el apunte, déjenme, que no me acuerdo el nombre. Bien, este método, jóvenes, que a cada punto se le hace el seguimiento con un vector posición, se llama el método de Lagrange. Sin embargo, cuando uno hace el seguimiento utilizando el concepto de campo vectorial, se llama el método de Euler o de Euler. Bien, entonces, en mecánica de fluidos lo que se acostumbra, es utilizar el método de Euler para describir el movimiento. Entonces, uno tiene un sistema inercial de referencia para que, como se hace en todo análisis de la mecánica clásica, X y Z, con un observador inercial, y luego se tiene una base vectorial que es la que orienta el espacio, I, J y K, y se tiene una corriente fluida como esta. ¿De acuerdo? Y tienen infinitas partículas que se están desplazando. Bien, entonces el método que se usa para describir el movimiento es el método de Euler, es decir, asociándole un campo vectorial de velocidades y luego, por derivación de la velocidad, se obtiene el campo de aceleraciones. Bien, y se observan las partículas en un instante dado de tiempo. Es como sacar fotografías, una secuencia de fotografías, y lo que permite definir, como veremos más adelante, el concepto de línea de corriente. Ahora, ¿cómo se clasifican los escurrimientos? Los escurrimientos se clasifican en escurrimientos a presión, escurrimientos a superficie libre y escurrimientos en chorro. Entonces, los escurrimientos o los flujos, flujo o escurrimiento, flujo o escurrimiento son sinónimos. Entonces, pueden ser a presión, pueden ser a superficie libre, ahora vamos a ver qué es cada cosa, o puede ser en chorro. Bien, a presión, superficie libre o en chorro. ¿De acuerdo? Presión, superficie libre o chorro. ¿Cuándo se tiene un flujo a presión? Bueno, cuando el conducto está lleno. Y dentro del conducto hay una presión interior. Y afuera uno tiene la presión atmosférica. Entonces, el conducto está lleno y la presión interior puede ser mayor, igual o menor que la presión atmosférica. En cualquiera de estos casos se dice que se tiene un escurrimiento a presión y el conducto está lleno y se puede cumplir cualquiera de estas condiciones. ¿Cuándo se tiene un escurrimiento a superficie libre? Cuando el conducto, puede ser una tubería, por ejemplo, tiene la superficie libre en contacto con la presión atmosférica. Aquí hay presión atmosférica. O puede ser un canal, por ejemplo, como los que tiene la ciudad para el drenaje, donde aquí la superficie libre, que es esta, que se indica con este simbolito, es la presión atmosférica. O puede ser una sección oval, por ejemplo.
¿Se entiende? Entonces siempre la superficie libre está en contacto con la presión atmosférica. Fíjense que a diferencia de los escurrimientos a presión, el líquido adopta la forma del conducto. Entonces, esta no es una incógnita. ¿Por qué? Porque la forma del conducto define la forma del líquido, mientras que en este caso la superficie libre es una incógnita adicional del problema, ¿no? Porque la superficie libre puede ser esta, ¿no? Horizontal, ¿no? O puede ser esta, o puede ser esta, por ejemplo. Entonces, la forma que adopta el líquido no es la del conducto. Es una variable, o sea, los problemas a superficie libre siempre son más complejos que los problemas a presión. Y finalmente, se tienen los escurrimientos en chorro. Finalmente se tienen los escurrimientos en chorro. Entonces, por ejemplo, un salto de esquí. Entonces, fíjense que acá, si uno hace el análisis aquí, en todo el chorro como tal, visto en corte, está rodeado de la presión atmosférica. Cuando todo el fluido está rodeado por la presión atmosférica, se dice que se tiene un chorro. O cuando está rodeado por otro fluido. En este caso está rodeado por aire, pero también podríamos tener, por ejemplo, un chorro de un depósito, la descarga de un depósito en otro depósito. Así. Entonces aquí habrá una difusión del chorro, es lo que se llama un chorro turbulento. Entonces el flujo está rodeado por otro fluido, en este caso es agua con agua, por ejemplo, en este caso es agua con aire. ¿Se entendió la definición de los tres tipos de escurrimiento? Puede ser a presión, puede ser a superficie libre o el escurrimiento puede ser en chorro. Y cada uno de ellos tiene un tratamiento diferente. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo describir el movimiento? Descripción del movimiento. ¿Qué significa describir el movimiento? Fíjense que en mecánica racional era importante conocer posición, velocidad y aceleración. En mecánica de fluidos interesa solamente describir la velocidad y la aceleración. Velocidad y aceleración. Bien, entonces, en este caso, si uno conoce la velocidad, por ejemplo, uno conoce el vector velocidad aquí en este punto, conoce el vector velocidad en este punto, el vector velocidad en este punto, y uno traza la línea tangente al vector velocidad para todos los vectores, tenemos lo que se llama una línea de corriente. Es decir, una línea de corriente es el lugar geométrico de todos los puntos, tal que el vector velocidad siempre es tangente. Es tangente. ¿De acuerdo? Un momentito, por favor. Voy a cortar esto. Un momento, por favor.
Bien, entonces una línea de corriente, jóvenes, es el lugar geométrico de todos los puntos tal que el vector velocidad siempre es tangente. Es tangente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen dos líneas de corriente, siempre las líneas de corriente nunca se cortan. Se pueden cruzar, pero no se pueden cortar. Porque si la línea se corta, este punto tendría este vector velocidad y este vector velocidad. O sea, tendríamos un punto con dos vectores velocidad diferentes al mismo tiempo. Con dos vectores velocidad al mismo tiempo. Bien, entonces esto no es posible. Entonces, las líneas de corriente, por definición, no se pueden cortar, pero sí se pueden cruzar, es decir, en el sentido de que yo tenga esta línea de corriente y otra aquí abajo así, y aquí haya una distancia, ¿se entiende? ¿No es cierto? Entonces, este tiene esta velocidad y esto tiene esta velocidad, o sea, son dos cosas distintas. ¿Se entendió, no es cierto? Sí. Ahora, si se considera varias líneas de corriente, así, y se las agrupa, uno tiene lo que se llama un tubo de corriente. Un tubo de corriente. Bien, ¿no? Y donde aquí se tendrá un área 1 y aquí se tendrá un área 2. Se tiene un tubo de corriente. Bien, entonces uno tiene un tubo de corriente con omega 1, omega 2. Ahora, si el área es diferencial, o sea, es muy chiquita, si esto es un diferencial de área, o sea, hacemos que el área tienda a cero, ¿no? Se tendrá un filamento de corriente. Entonces, fíjense que para describir el movimiento, con el método de Euler, basta con definir las líneas de corriente en el fluido. Entonces, si yo defino una línea de corriente, yo sé que esta es la partícula, bien, pero la partícula siguiente se encuentra aquí. Es una foto del conjunto de partículas y la corriente se está moviendo según esta línea. Entonces, ¿qué es una línea de corriente? Es una secuencia, es el lugar geométrico de todos los puntos, tal que para un instante dado, o sea, para un t igual a t0, los vectores de velocidad son tangentes. En el instante t igual a t más delta t, habrá un cambio. Bien, entonces es una secuencia de puntos que definen una línea, que se llama línea de corriente, que es por donde está fluido, donde toda la velocidad es tangente para un instante dado. Ahora, si uno traza líneas de corriente, varias líneas de corriente, uno puede tener una cosa así. Y si uno las agrupa, tiene un tubo de corriente, una tubería, por ejemplo, más claro agua, una tubería. Y si el área transversal tiende a cero, uno tiene un delta, un diferencial, el tubo se transforma en un filamento de corriente. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, hechas estas definiciones, vamos a definir la velocidad. En un punto determinado, vamos a adoptar la siguiente convención. Si esto es X, esto es Y y esto es Z, este es un punto genérico, entonces, esta es la componente en X, la vamos a llamar U, la componente en Y la vamos a llamar B, y la componente en Z la vamos a llamar W. Esta es la velocidad. ¿Se entendió? Entonces B se expresa como su componente en U según I, más su componente B minúscula según J, más su componente W según K. Pero fíjense, este punto es un punto de coordenadas X y Z, pero también en el mismo punto puede cambiar la velocidad en el tiempo, o sea que B
se puede escribir como la componente en X, que es una función de X, Y, Z, T según Y, más la componente según J, que es una función de X, Y, Z y T según J, más la componente W de X, Y, Z, T según K. ¿Estamos? ¿Se entendió, jóvenes? Y este es el campo vectorial de velocidades. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, ingeniero? Bien. Ahora, fíjense que si uno hace el diferencial de U, como es una función de varias variables, hago el diferencial de U. El diferencial de U será la variación de U respecto de X, diferencial de X, más la variación de U respecto de Y, diferencial de Y, más la variación de U respecto de Z, diferencial de Z, más la variación de U respecto de T, diferencial de T. Y lo mismo para diferencial de B y diferencial de W. No lo voy a hacer, está en el apunte. Esto será dB de X en X y así siguiendo. Y esto será dW de X, diferencial de X, más dW de T, diferencial de T. Y esto será más dB de T, diferencial de T. ¿Se entiende? Ahora, dependiendo de cómo sea el diferencial de U, fíjense que si U es igual a 0 y el diferencial de U es igual a 0, B es igual a 0 y el diferencial de B es igual a 0 y W es igual a 0 y el diferencial de W es igual a 0, ¿qué tengo? Reposo. Es la condición de reposo. ¿Se entendió? O sea, para que haya reposo no solamente la velocidad, la componente tiene que ser nula, sino que también su variación, porque esto podía ser nula, pero tener una variación. En el instante siguiente se está moviendo, ¿se entendió? O sea, hay que anular todo. Ahora, esa es la condición de reposo. Ahora, si uno toma un elemento de fluido como este, y ese fluido, ese elemento se traslada sin deformarse, se dice que se tiene una traslación. Se tiene una traslación. ¿Se entendió el concepto de traslación? Ahora, si el elemento, que es este, y aquí tengo la referencia, aquí tengo la referencia, y aquí tengo ahora rota sin deformarse, y este es un movimiento de rotación. ¿Se entendió? Y si ahora uno tiene el elemento con su referencia y el elemento rota y se deforma, así, este es un elemento de deformación. ¿Se entiende? Entonces, el movimiento de un fluido, jóvenes, siempre se va a poder expresar como la suma de una traslación más una rotación más una deformación. Si ustedes recuerdan, en mecánica racional, solamente el movimiento de un cuerpo rígido, como es rígido, no se deforma. Entonces, esto es para un fluido. Ahora, para un cuerpo rígido, como es rígido, hay una traslación, hay una rotación y esto es cero.
porque como es rígido, la deformación, ¿cuánto es? Es despreciable. O sea, nula. Entonces, este término no aparece, mientras que en un fluido es esencialmente deformable. Por lo tanto, el movimiento puede ser descompuesto en 3 movimientos fundamentales, uno de traslación, uno de rotación y otro de deformación. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si ahora en el apunte está el álgebra, lo que me importa es el concepto. Si uno analiza ahora el movimiento de rotación del fluido, en el apunte tienen el álgebra. Si uno analiza el movimiento solo de rotación, o sea que el elemento hace esto, solo rota sin deformarse, ¿se entiende, no es cierto? Solo rota sin deformarse. Entonces se puede demostrar, jóvenes, ahí está la demostración en el apunte con súper detalle, que se puede demostrar, ahí está la demostración está en el apunte, es que, ¿dónde está esto? Acá, que la velocidad de rotación omega, puede expresarse como un medio del rotor del vector velocidad. Bien, siendo, ustedes recuerden de teoría de campos, que el rotor del vector velocidad es el producto vectorial del operador nabla de Hamilton con el vector velocidad. Y esto es I, J, K. El operador nabla es la variación respecto de X, la variación respecto de Y, la variación respecto de Z. Y esto será U, B y W. Entonces, si ahora desarrollamos esto, hacemos la componente en Y. Entonces, fíjense, es este con este menos este con este. Es decir, dW de I menos dB de Z. Ahora hacemos este con este, vamos a hacerlo con rojo. Este con este, con este, con este. Pero por menos 1, porque el cofactor es menos 1 de I más J, en este caso es impar, es por menos 1. O sea, es dU de Z menos dW de X. Y por último, el último término, ¿no? El último término es dB de X menos du de Y. Bueno, esta es la componente en Y, esta es la componente en J y esta es la componente en K. Y la velocidad angular se puede expresar como, con la demostración que está con el álgebra, como un medio del rotor. Entonces, esta es una expresión muy importante, jóvenes, porque permite clasificar los escurrimientos. Omega es un medio del rotor de B y permite clasificar los movimientos en rotacionales, es decir, cuando el rotor de B es distinto de 0, implica que omega es distinto de 0. Y movimientos irrotacionales. En este caso, el rotor de B igual a omega es igual a 0. Entonces, no hay velocidad angular y en este caso sí lo hay. Entonces, a ver, vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, si la partícula se mueve a lo largo de esta trayectoria, pero siempre recorre, ¿se entiende? Hace este viaje. No rota sobre sí misma. ¿Se entiende o no se entiende?
Esta es la partícula que está viajando en este sentido. En este caso, omega, ¿cuánto vale? Omega vale 0. Ahora, si yo hago esto y la partícula, en vez de venir aquí, rota sobre sí misma, está rotando sobre sí misma y luego está en una posición que es así, ¿no? Y luego da la vuelta. En este caso, omega es distinto de 0. O sea que no se trata que no hay velocidad. Fíjense que si yo me estoy moviendo con respecto a este punto, hay una rotación con respecto a este punto, pero no es esa la velocidad angular la que interesa. La que interesa es la velocidad angular con respecto al centro de masa de la partícula. Entonces, en este caso, el flujo es irrotacional. Y en este caso es rotacional. Bueno, ya veremos que esto es muy importante, jóvenes, porque si es irrotacional, todas estas derivadas, esto es igual a 0, esto es igual a 0, esto es igual a 0, esta es la condición de que omega es igual a 0, es irrotacional. Y si los gradientes son nulos, las tensiones de corte son nulas. Entonces los flujos irrotacionales son conservativos porque las tensiones de corte son nulas. Porque las tensiones de corte son nulas. Entonces, en este caso, este flujo es conservativo. Porque las tensiones de corte son 0 y por lo tanto no hay disipación de energía, porque ustedes saben que tau, el trabajo de la fuerza de fricción, tiene que ver con los gradientes de velocidad. Entonces, como los gradientes son nulos, las tensiones de corte son nulas, entonces todos los flujos irrotacionales son conservativos y las tensiones de corte son nulas y por lo tanto no hay torbellinos. A diferencia de los rotacionales, que son flujos esencialmente disipativos. Porque en este caso las tensiones de corte son distintas de 0 y hay pérdidas de energía. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, genial. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, entonces ya hemos visto traslación y hemos visto rotación. Ahora vamos a ver deformación. Fíjense que la deformación, jóvenes, tiene que ver con la ley de Newton. Mu por dB de I. Es decir, esta expresión básica, ahora la vamos a generalizar al espacio. Este gradiente de velocidades, analizando cómo se deforma la partícula, les dejo el álgebra en el apunte. Así, analizando cómo se deforma la partícula, se nota, ¿no? Analizando cómo se deforma la partícula. Así, analizando cómo se deforma la partícula, uno determina lo que se llama el tensor de deformaciones. Y ese tensor de deformaciones lo tienen ahí en el apunte. Es una extensión de este término. Y bueno, ese tensor de deformaciones vale, ¿dónde está? Aquí está. Ese tensor de deformaciones, fíjense, vale du de x, dv de y dw de z. Y luego tiene las diferencias. Esto vale un medio de du de y más dv de x. Y esto vale un medio de du de z más de w de x. Y bueno, este término vale un medio de
dB de Z más de W de I. Bueno, y este término es este porque es simétrica. ¿De acuerdo? La matriz es simétrica respecto a la diagonal principal. Es simétrica respecto a la diagonal principal. Bien, entonces, jóvenes, ¿el resumen cuál es? El resumen es este. El campo vectorial de velocidades se puede expresar como U de X, Y, Z, T, según I, más B de X, Y, Z, T, según J, más DW de X, Y, Z, T, según K. El diferencial de U se expresa como la variación de U respecto de X, diferencial de X, más la variación de U respecto de Y, diferencial de Y, más, no se olviden de esto, de Z respecto de Z, más la variación de U respecto de T, diferencial de T. Bueno, y aquí tendremos dW y de diferencial de B y diferencial de W. Bien, bueno, ¿y ahora qué viene? Y omega se puede expresar como un medio del rotor del vector del campo de velocidades. Y la velocidad de deformación, o sea, la deformación se expresa con el tensor de deformaciones, que es du de X, dB de Y, dW de Z. Fíjense que estos son los términos de la ley de Newton en tres direcciones y aquí aparecen los otros términos cruzados. Y un movimiento, por complejo que sea, se puede expresar como una traslación más una rotación más una deformación. ¿Se entendió, jóvenes? Ahora, esta deformación la puedo dividir en dos. Una deformación lineal y una deformación angular. Estas de aquí son las deformaciones, las que están en la diagonal principal, ¿qué son? Son las deformaciones lineales. ¿Y el resto qué es? Estos términos ¿qué son? Son las deformaciones angulares. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. ¿Todos lo entendieron? ¿Todos lo entendieron, amigos, o no? Ingeniero. Ingeniero, ¿se entendió? Bueno, pasamos a aceleración. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, ahora vemos el otro vector, el otro campo vectorial, la aceleración. La aceleración. Bueno, ¿y la aceleración qué es? Atentos con esto, es la derivada, la mayúscula es la derivada total del vector velocidad. Es la derivada total. Bien, es la derivada total. Entonces, esto será la derivada de U respecto de T según I más la derivada de B según T según J más la derivada total de W según T según K. Entonces, para esto hacemos lo siguiente, miren, ahora lo hacemos completo. El diferencial de U, como la velocidad es U en I más B en J más W en K, estoy peleado con el puntero. Ahí está. Entonces esto será du de X, diferencial de X, más
de U de I diferencial de I más de U de Z diferencial de Z más de U de T diferencial de T. Y si ahora dividimos por diferencial de T, entonces fíjense que esto es de U a de T. ¿Y esto cuánto vale? Vale U. ¿Y esto cuánto vale? Vale B. ¿Y esto cuánto vale? Vale W. O sea que la componente en X de la aceleración, que esto es la componente en X, esto es la componente en Y, y esto es la componente en Z. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces Sí. la componente en X se escribirá como du de X por U más du de Y por B más du de Z por W más du a de T. La componente en Y será dB de X por U más dB de Y por B más dB de Z por W más dW a dt. Y la componente en Z será dW de X por U más dW de Y por B más dW de Z por W más dW de T. Y esto es B. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces, ahora, jóvenes, podemos escribir esto de la siguiente forma. AX, AI, AZ, un vector en términos de vector matricial por du de X, dB de Y, o sea, estos términos. du de X, du de Y, du de Z. dB de X, dB de Y, dB de Z y finalmente dW de X, dW de Y, dW a de Z. Todo multiplicado por U, B y W más este término du de T, dB de T y dW de T. ¿Se entendió? Fíjense que aplicando el concepto de multiplicación de matrices, esto, multiplicación y suma de matrices, esto y esto no es otra cosa que du de X por U más du de Y por B más du de Z por W más este término. ¿Se entendió? Entonces, ¿se entendió o no se entendió? Sí, ¿se entiende hasta ahí? Multiplicación de matrices. Entonces, la aceleración AX será esto por esto más esto. A sub I será esto por esto más esto. Entonces, este término se llama aceleración convectiva. Aceleración convectiva. Y este término se llama aceleración local. O sea que la aceleración, jóvenes, en el caso más general, la aceleración se la puede expresar como una componente que es convectiva, que fíjense que es la variación de U, B y W, donde con X y Z, es la variación de la velocidad en el espacio.
es lo que se llama la componente convectiva de la aceleración, porque cambia en el espacio, es por convección, variación a medida que cambie, que uno avanza o que cambie en el espacio. Y en un punto fijo, o sea, esto es para un tiempo, esto es tiempo para t igual constante, para un t igual t0 y cambia el espacio. Y ahora, esto es para x0, y0, z0, fijo el punto y hago que varíe el tiempo, cómo cambia en un punto fijo la velocidad. Entonces, la velocidad puede cambiar en el espacio y en el tiempo. Entonces, si fijo el punto y analizo la variación en un punto fijo con el tiempo, tengo la componente local. ¿Por qué se llama local? Porque es en un punto, en ese local. La variación local, con punto fijo. Ahora, si fijo el tiempo y analizo la variación en el espacio con el recorrido, tengo la componente convectiva. Entonces, la aceleración siempre va a poder ser expresada como la suma de la componente convectiva más la componente local. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Ingeniero. ¿Todos Sí, lo entendieron ingeniero. o no lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, Ingeniero. ahora, en estas condiciones, el movimiento puede ser, entonces, yo tengo el tema convectivo, el tema local. Entonces, si no hay cambio en el espacio, se dice que el flujo es uniforme. Entonces, de aquí yo puedo tener, no hay cambio, la aceleración convectiva es 0, entonces se tiene un flujo uniforme. O sea, cuando la componente convectiva de la aceleración es nula, el flujo es uniforme, o sea, no hay cambio con el recorrido. Ahora, puede ser que la aceleración convectiva exista, pero sea muy pequeñita. Entonces se dice que el flujo hay aceleración convectiva, pero es muy pequeña. Entonces gradualmente es variado, es gradualmente variado. Y si la aceleración convectiva es muy grande, se dice que el flujo es rápidamente variado. Entonces, fíjense, si la aceleración convectiva es nula, el flujo es uniforme. Si la aceleración convectiva es muy pequeña, el flujo es gradualmente variado. Y si la aceleración convectiva es muy grande, es rápidamente variado. Ahora, si cambia en el tiempo, el flujo puede ser permanente y puede ser impermanente. En este caso, las variaciones con respecto al tiempo son nulas. Y en este caso, las variaciones con respecto al tiempo son distintas de cero. ¿Se entendió? Ahora, puede haber combinaciones, por ejemplo, flujo permanente gradualmente variado o impermanente gradualmente variado o impermanente rápidamente variado. Lo que no hay es impermanente y uniforme. Eso es una rareza de la naturaleza. Bien, entonces, flujo permanente y uniforme es que no hay aceleración, porque la local y la convectiva es nula. Pero yo puedo tener aceleración permanente y gradualmente variado, entonces la componente local es nula, pero hay una aceleración convectiva. O puedo tener rápidamente variado, impermanente. Esto es distinto y esto, ondas. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, si uno analiza el flujo permanente, la variación con respecto al tiempo, si uno grafica una variable cualquiera, por ejemplo, el tiempo, y uno grafica la componente u de la velocidad con el tiempo, si uno tiene un flujo, eso es u igual constante, pero uno podría tener que hay fluctuaciones, así. Esto es lo que se llama un flujo permanente en valores medios. Entonces uno tiene
el valor medio, y este pedacito es lo que se llama la fluctuación. Entonces la velocidad puede expresarse como el valor medio más su fluctuación. Lo mismo puede ser para W, por ejemplo, su valor medio más su fluctuación, o para B, su valor medio más su fluctuación, o la presión, por ejemplo, su valor medio más su fluctuación. Entonces son flujos permanentes en valores medios. ¿Por qué? Porque el valor medio, ahora, por ejemplo, impermanente en valores medios sería así, porque va cambiando con el tiempo y además es impermanente en valores medios, ¿se entiende? O también podría ser permanente en valores medios, pero cíclico, así. Entonces, este sería el movimiento. ¿Se entiende? Entonces, en este caso es impermanente, pero cíclico en valores medios. Esto es esencialmente impermanente y este es permanente en valores medios. ¿Se entiende? Entonces, el valor medio, jóvenes, uno cualquiera, por ejemplo, este valor medio será 1 sobre t de la integral entre t entre 0 y t de u de t diferencial de t. Estamos, y si esto es una constante, tendremos esto. Si esto es distinto de constante, tendremos esto. Y si tenemos que es constante pero cíclico, tendremos esto. ¿Se entendió? Sí. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ahora vamos a analizar el movimiento en la terna intrínseca. Los que estudiaron mecánica racional recordarán que la terna intrínseca, y los que no estudiaron lo aprenden ahora, se define con un versor tangente, un versor normal, y con la regla de la mano derecha se define el versor binormal, o sea, este sería entrante al pizarrón. Entonces, ese sistema de referencia, a ver si consigo un acá, es tangente, así, tangente normal y binormal. A ver si se ve en el video. Tangente normal y binormal. Este es el tangente, ¿lo ven? Este es el normal y este es binormal. ¿Se ve? Sí. Entonces, Sí, esa es la terna intrínseca y mi mano es la partícula. Tangente, normal y binormal. Y mi mano es la partícula. ¿De acuerdo? Y mi mano es la partícula. Bueno, entonces, en la terna intrínseca, esto se puede expresar de la siguiente forma. La velocidad, jóvenes, como ustedes saben de mecánica racional, es la velocidad según la tangente más 0 según la normal más 0 según la binormal. O sea, la velocidad será b según la tangente. Bien, listo, tenemos la velocidad, es tangente a la trayectoria. Y la aceleración será dv de t según la dirección tangente más b cuadrado sobre el radio de curvatura según la dirección normal. Bien, lo que vieron en física o en mecánica racional se explicó hasta el cansancio. Bien, pero este término, jóvenes, está compuesto por la componente convectiva y la componente local. O sea, dv de t, diferencial de b, va a ser b por dv de s más dv de t, diferencial de t. ¿Qué estoy haciendo aquí? Un momento. B, vamos a hacerlo bien, B es una función de la coordenada S, esta es la coordenada S, que es el recorrido, ¿no es cierto? Y del tiempo. Entonces, el diferencial de B va a ser dB con el elemento de arco, diferencial de S, más dB de t, diferencial de t. Si ahora se divide por diferencial de t, esto con esto se simplifica y esto es b, o sea que dv de t se puede expresar como b por dv de s más dv de t.
¿Y esto qué es? Es la componente convectiva. Esto es la aceleración, la componente tangencial. Entonces, esta es la componente convectiva y esta es la componente local. En definitiva, en la terna intrínseca, jóvenes, está la expresión, que es lo que se usa en la práctica, ¿ya? ¿Qué es lo que se usa en la práctica? Entonces, la aceleración se expresa como B por dB de S más dB de T, todo según la dirección tangente, más B cuadrado sobre el radio según la dirección normal. Y esta es la partícula que se mueve con velocidad V, y este es el sistema de referencia tangente, normal y binormal, y aquí se tiene el radio de curvatura y este es el sentido de avance. ¿Se entendió? Entonces fíjense que esta es la componente convectiva y esta es la componente local y esta es la componente convectiva. Entonces tengo la componente tangencial que tiene aceleración convectiva y aceleración local. Y tengo la componente normal que solo tiene componente convectiva, no tiene aceleración local. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, creo que por hoy es suficiente. ¿O seguimos? ¿Estamos? Bien, la clase que viene, jóvenes, conservación de la masa. ¿De acuerdo? La clase que viene, conservación de la masa. ¿Ubica en el apunte? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. Conservación de la masa. Por favor, estudien. Yo entendido que ya propiedades físicas, cavitación y estática de fluidos, ya está. En particular, estática de fluidos compresibles, sobre todo para los que estudian ingeniería mecánica. Es un tema importantísimo. Bien, entonces ya está. Ahora, cinemática de los fluidos, todo lo que es la definición, clasificación de los escurrimientos a presión, a superficie libre, en chorro, definición de velocidad, de sus variaciones, cómo se expresa la velocidad angular, la velocidad de deformación, ¿no? Cómo todo se puede expresar como una suma de traslación, rotación y deformación. Y luego la expresión de la aceleración, como la suma de la convectiva más la local, y en coordenadas rectangulares e intrínsecas. Y sobre todo la clasificación del flujo según que la componente convectiva sea nula o no, o la componente local sea nula o no, o combinaciones en flujo permanente e impermanente, flujo uniforme, no uniforme. Y si es no uniforme, gradualmente variado o rápidamente variado. ¿Se entendió el resumen? Más o menos. Sí, Bueno, le seguimos. Algo, ingeniero. ¿Cómo? ¿Estuvo el resumen o no estuvo? sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, pero eso es lo que tienen que acordarse. Miren, no tardé ni 5 minutos. Bueno, estamos donde estamos. Nos vemos el viernes, Dios mediante, conservación de la masa. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Hasta el viernes. Hasta luego, ingeniero. Luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.